Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Buen mediodía para todos. Gracias por estar ahí y por elegir a 24. 2 minutos pasaron del mediodía. Es el programa de Clara Salguero, lo justo y necesario. Le hacemos el aguante aquí hasta la próxima semana, que ya va a estar de regreso luego de sus vacaciones. Así que un beso para Clara, que está volviendo. Bueno, tenemos un programa muy, pero muy nutrido, con información de todo tipo. Vamos a estar analizando la inflación del primer mes del año. Concluye mañana, enero, y ya sabemos que, por lo menos, por lo que indican algunas consultoras privadas, la inflación va a estar en línea con lo que ocurrió en el mes de diciembre. Estará con nosotros Hernán Lecher para ayudarnos a entender la inflación de esta primera parte del año y también ver cómo impacta en los jubilados y pensionados, ¿sí? En los saberes que cobran los jubilados y pensionados en la Argentina y los que reciben algún tipo de beneficio por parte del Estado. Estará el doctor Eugenio Semino también para ir analizando cómo impacta este índice de costo de vida del primer mes del año en los saberes de los jubilados. Vamos a hablar de crédito ANSES. Atención con este tema, es muy importante y hay varias cuestiones que queremos dejar bien aclaradas y puntualizadas. Bueno, todo esto con el cronograma de pagos y demás. Pero quiero saludarlo ya mismo a Hernán Lecher, que es economista y director del CEPA. ¿Qué tal, Hernán? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Un placer. Bueno, ¿hay estimaciones, digo, de tu parte que van en línea con las consultoras privadas de la inflación? Mira, lo que tuviste en enero y lo que preocupa en realidad es lo que tiene que ver con alimentos, que fue muy alto en el mes de diciembre y que algunas consultoras están mencionando que en la primera quincena de enero todavía tuviste un efecto sobre precios de los alimentos significativo, sobre todo en lo que tiene que ver con frutas y verduras y carnes. Sí. Probablemente en los primeros días del mes tengamos mayores precisiones del mes de febrero, preciso, Sí. y confirme tal vez este dato. En el resto de los rubros no tuviste grandes cambios. Vale la pena recordar que todavía tenés las tarifas congeladas mayoritariamente. Esto es un debate para todo el 2021. ¿Qué va a pasar? Porque si vos mirás el 2020 tuviste un aumento de tarifas en promedio de 17%, es decir, menos de la mitad de lo que fue la inflación. Ajá. Y si se descongelan, bueno, podría tener algún efecto naturalmente sobre Hay precios. algo que vale la pena destacar, ¿no? El gobierno adelantó que con el descongelamiento no va a venir un aumento de tarifas exponencial. No, y de hecho el objetivo es segmentarlo además, es decir, aquellos que tienen menores ingresos probablemente ni siquiera sufran un aumento o el aumento será menor. En los sectores más bien medios diría, tal vez el aumento sigue la variación salarial. Vos viste que el gobierno actual lo que ha hecho es tratar de atar algunas actualizaciones, no ya a la inflación, sino a la variación de salarios. Bueno, me da la impresión que por allí más bien viene la cosa y tal vez a un sector minoritario que pueda estar por encima de la variación de la inflación. Bien, y con lo que decías de los precios es muy interesante porque hay un residual de diciembre. ¿Cómo suele ser enero en materia de inflación? No, enero suele tener, en general suele ser un mes de relativamente baja inflación y tenés el componente de recreación y todo lo que tiene que ver con turismo, que en general en diciembre, enero y febrero pega un saltito y después en general el resto del año no sucede. Este año tiene una particularidad porque se ha visto que en algunos rubros, a pesar de la caída de la actividad, sin embargo los precios aumentaron. Creo que el caso paradigmático fue prendas de vestir en el transcurso del 2020, aumentó 60% y sin embargo vos ves, digamos, la ley de oferta y la demanda que te dice que cuando cae el consumo deberían bajar los precios. Pasó lo contrario porque francamente es un sector que le fue mal en la pandemia y sin embargo los precios aumentaron mucho. Bueno, tal vez en recreación puedas ver esto, una temporada que no es al 100%, pero que los precios tal vez tuvieron un alza significativa. Ahora, Hernán, ¿y cómo impacta por cómo se conforma la canasta básica de alimentos y otro tipo de artículos que compran los jubilados? ¿Cómo impacta esta inflación de enero y la que tuvimos en todo el año pasado en el bolsillo, digo, Mirá, en las jubilaciones? Estaba repasando, vos por ejemplo, en el caso de los medicamentos, la variación de los medicamentos quedó por debajo de la inflación. El componente salud tiene básicamente 3 cosas. Medicamentos y tiene lo que tiene que ver con las prepagas o los servicios de salud en general. En lo que tiene que ver con medicamentos quedó por debajo y además particularmente aquellos que están afiliados a PAMI, porque la negociación de los medicamentos o la variación de precios de los medicamentos de PAMI fue incluso aún menor, además de que lograste meter dentro de la cobertura al 100% de varios medicamentos. Entonces, en ese segmento, que es uno de los que preocupa seriamente, la verdad que el año pasado no lo tuviste tan mal y hay regulación. Va a haber tensiones naturalmente, pero deberías tener más o menos controlada la cuestión para que básicamente no afecte a los jubilados.
creo que el sector que, digamos, la canasta del jubilado, ¿qué es? Como Sí. y medicamentos y no mucho más. Ujú. Te diría que el resto es Sí, servicios, no tiene supongamos, tampoco, el de la mínima no mucho tiene más. demasiado margen tampoco para No tiene jugar más margen, allá de ahí. pero además tiene en general menos recreación, menos gasto en recreación, compra menos ropa que una persona adulta normal, digamos, media. Es decir, lo que más le afecta, diría, son estas tres cosas. Los servicios, de nuevo, el año pasado no fueron tan mal, hay que ver qué pasa este año. Y yo creo que el eje está en la cuestión de los alimentos, porque básicamente, y vos mencionabas, el de la mínima, que compra alimentos. Ujú. Con lo cual, allí tenés la preocupación principal. El año pasado la variación de alimentos fue muy por encima de la inflación, o más o menos Sí, siempre un poquito más 42%. arriba. Sí, y particularmente de los productos más baratos. Cuando vos comparás la canasta básica alimentaria con la variación de los alimentos, te das cuenta que además los alimentos más baratos, por ejemplo, los que consume el que tiene una jubilación mínima, le fue peor. Se O sea, fueron incide más en el altas. jubilados y en los sectores más vulnerables. Permitime que lo voy a sumar al doctor Eugenio Semino, de la Defensoría de la Tercera Edad. Doctor Semino, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Hernán? Un placer poder saludar. Bueno, a ver, ¿cuál es tu mirada y tu análisis sobre la forma en la que va a impactar, ¿sí? Este 4,2% que puede dar enero? No, primero una aclaración en Sí. términos de lo que decía Hernán, que los adultos mayores, aparte de comer, consumir en medicamentos, tenemos deseo, porque la biología, después de los 65 años, nos ofrece en el mundo la posibilidad de una vida plena en todos los aspectos, en la producción, en el trabajo, en la creación y en la recreación. Por lo cual, nuestras necesidades no son demasiado distintas del resto de la sociedad. Cuando esto lo tomamos en relación a los saberes jubilatorios, vemos que hay una fuerte contradicción porque los saberes jubilatorios hace 3 años, eh, todavía no cuento el 2021, que vienen perdiendo notoriamente poder adquisitivo. Recordemos que con la anterior administración, en diciembre de 2017, los jubilados perdieron 6 puntos que no se les reajustaron, que lo tenemos en la Corte eso, y luego perdieron 20 puntos en 2018, 2019 respecto a la inflación, y durante el 2020 los decretos fueron hacia la baja respecto a la inflación, los de la mínima un poquito menos, los de categorías un poco más altas perdieron realmente bastante. Digo, esta es la primera caracterización. Después tenemos que esto hay que enmarcarlo. El 2020, los jubilados de la mínima cobraron en diciembre del 2020 19.000 pesos. Es decir, la misma suma que habían cobrado en diciembre de 2019. Cuando hay en el medio de todo esto la pandemia, hay una crisis humanitaria del sector que me parece que hay que tenerla en cuenta, porque ya no son los gastos del mero medicamento o de las cuestiones indispensables. Por ejemplo, y te concluyo con la idea, Eduardo, Sí. de los 47.000 fallecidos en Argentina, el 80% son adultos mayores. De los cientos de miles que lograron superar la etapa aguda de la enfermedad, y me tocó estar 7 meses adentro de los geriátricos y de los hospitales viendo esto, hoy necesitan rehabilitaciones porque tienen comorbilidades que no se están atendiendo, no lo está atendiendo ni las prepagas, ni las obras sociales, ni el PAMI, que también está en una crisis. El miércoles y jueves de la semana pasada los médicos de cabecera hicieron paro, se anunció el corte de las internaciones domiciliarias, es decir, para pacientes y para adultos mayores que están en una particular situación. Por eso me parece que si no contextuamos esto, y yo llamo en términos de esto, por eso es abarcativo de las distintas administraciones, a contemplar que vamos a tener dentro de un mes
un mes y medio a lo sumo, y esto es absolutamente seguro, la segunda ola de COVID. No tenemos certeza sobre las vacunas, desgraciadamente, que las estamos esperando desesperadamente. Suponíamos que ya a esta altura teníamos cubierto quienes están internados en residencias de larga estadía y al personal de esas residencias. Por eso me parece que es un tema que lo tenemos que tratar, que lo tiene que tratar el sistema político en su conjunto como crisis humanitaria. Los 19.000 pesos, los 20.000 pesos, un peso más, un peso menos, en realidad son poco significativos en la dimensión del drama humano que se está viviendo. Sí, sin dudas. Es una excelente descripción la que has hecho. Ahora, ¿se puede llegar a hacer algún análisis de qué valor o de qué monto será la próxima actualización de las jubilaciones? Digo, el mes de marzo sería, ¿no? Sí, hay trascendidos. Lo que pasa es que no vas a tener el dato preciso hasta que finalmente el ANSES no publique el dato correspondiente básicamente a la recaudación. El otro dato es la variación de salarios, eso... O sea, eso es concreto y ya se sabe. No, todavía no se sabe, se pero sabe. lo vas a saber, digamos. Ajá. Pero lo que tiene que ver con la recaudación es un dato muy específico porque es la recaudación tributaria del ANSES, digamos, normal, por O sea, decirlo de es lo algún que modo. ingresa en materia previsional solamente. No, justamente lo no ¿No? previsional, lo impositivo. Ah, lo impositivo. Sí, el resto. Porque Ajá. se considera que de alguna manera lo previsional está atado a los salarios, con lo cual la otra parte la compensás justamente con esa actualización. No, una aclaración respecto a lo que decía Eugenio. Sí. Yo, cuando hablamos de inflación, hablo, digamos, del ponderador y lo que básicamente el INDEC toma, que son básicamente los consumos promedios. No, si alguno interpretó que creo que los jubilados o con los adultos mayores no tienen que tener recreación, pienso exactamente lo contrario, Eugenio, digo, Sí. lo aclaro para que digo, en promedio lo que toma es que los adultos mayores consumen menos de eso. Además, el dato, el indicador, hay una aclaración medio metodológica, pero bastante sencilla que está bueno saber, que es que el indicador de inflación está relacionado con lo que nosotros consumimos. Si consumimos todas porquerías, el indicador dice va en relación los a precios eso. de las porquerías, no dice los precios de lo que deberíamos comer. Esto es un debate mucho más largo, pero digo, como aclaración metodológica, porque a veces hablamos de los datos específicamente del INDEC y no estábamos hablando de lo que debería ser, ¿no? Claro, claro. ¿Eugenio? No, que vale la aclaración y no, lo decía simplemente porque hay una visión del adulto mayor en general, no es privativo de Argentina, como alguien que en realidad empieza a ser una carga social a partir de determinado momento y no lo que puede ser en realidad, que es un reproductor de riqueza. Es decir, hoy la biología, con la sobrevida que nos ofrece después de la edad jubilatoria, nos puede convertir una buena economía en fenomenales consumidores. Por ejemplo, se ha visto esto en el mundo, es decir, en cuestiones que hoy son poco observadas. Pero para no irnos del tema central, me parece que tenemos en este momento que tener una mirada holística. Primero, el derecho previsional es un derecho subjetivo. 4.400.000 jubilados, jubiladas, pensionados, pensionadas, están percibiendo esa mínima de 19.000 pesos, que no es y no tiene en realidad ninguna relación con lo que es su historia laboral, ni tampoco con lo que tiene que ver con la canasta. Nadie supone que en Argentina con 19.000 pesos se puede vivir, subsistir y demás. Y me parece, yo contextuaba lo de la pandemia, porque tuvimos una desafortunada experiencia durante el 2020, que tal vez los funcionarios no la observaron, pero que es que los jubilados tuvieron que violar la cuarentena para salir a trabajar. Más allá de hechos simbólicos como fue el famoso 3 de abril, que tuvieron que salir Sí, precipitadamente las filas de los a la calle bancos y demás. Exactamente. En los barrios, yo vivo en uno de ellos, no es que tengamos los adultos mayores
ser anticuarentenas o no tener sentido en cuanto a nuestros autocuidados, sino que estamos siendo los más vulnerables de la sociedad, y me parece que esto tiene que ser comprendido, tiene que ser atendido y tiene que estar en relación a eso lo que se busca. Nosotros le planteábamos al gobierno nacional la necesidad de una ayuda de 10.000 pesos, por lo menos para paliar, porque vos fijate, vayamos a la mejor Sí, hipótesis. pero perdona, para no ir avanzando, vos decís una ayuda extra, una suma de 10.000 pesos, ¿en qué momento? ¿Con el haber No, de lo marzo? planteábamos ahora, a principio de año, inclusive a cuenta de los futuros reajustes. Ah, bien. Porque llegar con 19.000 pesos a marzo, inclusive desgraciadamente con una inflación que ha sido significativa en diciembre y lo va a ser en enero, me parece que es irreal, es un mundo irreal suponer que se puede vivir con eso. Pero vayamos, que en marzo pase algo bueno y bueno, vayamos a un buen índice, pensemos en un 10%. Sí. Un 10% sobre 19.000 pesos son 1.900 pesos, 63 pesos por día. La jubilación no llegaría a 24.000 en ese caso. 20.000 pesos. No. 20 y pico de mil pesos. Sí. No llegaría, 21.000 pesos. no llegaría a 21.000, digo, la jubilación. Exactamente. Digo, me parece que yo lo que estoy llamando, lo que estamos llamando desde la Defensoría del Pueblo y también desde la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría que estoy presidiendo, a que los actores políticos, los actores sindicales, sociales, contemplen este panorama para ver cómo solucionarlo. En base a eso también estamos haciendo un llamamiento que se va a hacer público el día lunes, para que el Estado Nacional y el resto de los estados provinciales salgan a la búsqueda de las diversas vacunas que están en el mundo. Es decir, si no lo puede hacer el Estado Nacional por sí, no lo puede resolver, que también lo busquen las provincias, que lo busque la ciudad de Buenos Aires, porque no están inhabilitados para hacerlo por ley. Así que sí, así como hace, perdona, Eugenio, casi desesperado, así como hace, ¿no? Brasil, ¿no? Que algunos estados independientemente gestionan o tratan de lograr acuerdos por la vacuna. Hernán, te pregunto sobre esa suma de 10.000 pesos que sugiere o está pidiendo la Defensoría para los jubilados. ¿Es disparatado pensar en una suma extra, digo, para acompañar este proceso jubilatorio hasta marzo? No, de hecho, a ver, originalmente, hilando un poco los hechos, originalmente el 5% de diciembre iba a ser compensatorio, finalmente no lo fue, así que allí tuviste un incremento. Yo comparto de todas formas, hacía el cálculo, eso significa en términos mensuales para todo el año 10.000 pesos, porque la jubilación es de menos de 20.000, algo así como el 4% mensual. Es decir, en términos relativos es un aumento, imagínate, sería en lugar de 10, 14% en relación a los números que mencionaba. Sí. Yo tengo algunas diferencias numéricas respecto a lo que decía Eugenio, respecto del 2021. Es cierto que vos en la jubilación mínima te aumentó 35,3, por debajo de la inflación del 36,1. Ahora, no es menos cierto que vos pagaste 2 bonos en enero y abril, o febrero y marzo, vos me recordarás mejor, Eugenio, que suman 8.000 pesos. En el 2019 fue diciembre-enero. Diciembre-enero, con lo cual fueron 5.000 en diciembre, 5.000 en enero y después se pagaron 3.000. En enero. Claro, y después se pagaron 3.000, que no recuerdo si fue en marzo o en abril. Me parece que fue en abril. Bueno, en marzo. Esos 8.000 en el poder adquisitivo de ese momento significan algo así como 5 puntos adicionales de poder adquisitivo en el 2021. Conclusión, no perdiste. Para los jubilados de la mínima, es cierto, en la segmentación que Eugenio bien plantea, que los de mayores ingresos, que es bastante arbitrario decir mayores ingresos de jubilaciones, pero bueno, ese segmento sí perdió contra la inflación, pero la mayoría francamente no. Además, ese bono no había sido solo para los jubilados de la mínima, era hasta 19.069, él recién lo mencionó,
y la jubilación en ese momento estaba en 14.060. O sea, era la mínima y las inmediatas superiores, Así es. digamos. Sí, sí. Perfecto. Así es. Enseguida continuamos. Eugenio, te agradecemos muchísimo este tiempo. No sé si te vas a quedar o... Digo, yo te pido que te quedes hasta la 1, pero No se bueno, vaya. te despido porque te tengo que dar un poquito de libertad, ¿no? Si no... Yo les mando un gran abrazo y insisto, necesitamos seguir cuidándonos mucho porque es más, la segunda ola es lo único seguro que vamos a tener y para eso insisto también con el tema de la vacuna. Gran conciencia social y la vacuna y que todas las jurisdicciones salgan a comprar la vacuna. Vamos a apoyarlo todos los ciudadanos. Es decir, hay vacunas por el mundo, hay grandes negocios atrás de las vacunas, desgraciadamente, en el mundo. Las potencias se están aprovisionando de vacunas y nosotros estamos en una situación muy débil en ese momento. Les mando un abrazo enorme y el mejor de los besos. Gracias, Eugenio, siempre tan claro. Hernán, en un ratito te voy a pedir que nos ayudes a entender qué puede pasar en 2021 con la inflación y demás. Cronograma de jubilados, sí, cobro para la próxima semana. ¿Qué va a pasar en el mes de febrero? Arranca el mes el próximo lunes. Aquí tenemos, mira, jubilados y pensionados, mensualidad febrero. Pensiones no contributivas son los que empiezan a cobrar en este calendario. Documentos terminados en 0 y 1. Inicio de pago el próximo lunes 1 de febrero y a partir de allí el plazo lógico para poder cobrar. 2 y 3, terminación de documento, cobran a partir del martes 2 de febrero. Terminación 4 y 5 desde el miércoles 3. 6 y 7, terminación de documento, cobran a partir del jueves 4 de febrero. Y el 5 de febrero, la semana próxima, cobran los que tienen documentos terminados en 8 y en 9. Muy bien. En las cajas rápidas del Superviel podés retirar efectivo solo con tu huella. En cualquier horario, incluso los fines de semana, que puedas operar sin claves ni tarjeta. Eso es Human Banking de Superviel. Mira. En el espacio 24 de Superviel podés retirar efectivo en nuestras cajas rápidas solo con tu huella. En cualquier horario, incluso los fines de semana. Que puedas operar sin claves ni tarjetas. Eso es Human Banking de Superviel. Aumento de precios, costo de vida, el bolsillo de los jubilados. Bueno, todo tuyo, ¿no? A ver cómo te arreglás. Tranquilo. Vos tranquilo. ¿Qué proyección haces para 2021? Algunas consultoras privadas elevan mucho, ¿no? La previsión del gobierno del 29%. Me da la impresión que quizás la inflación de diciembre hizo que algunas proyectaran esa inflación por 12 meses, por decirlo de algún modo, te da 50. Es decir, bueno, la inflación del 2021 fue a 50. Bueno, no, hay muchas variables. A mí me parece que las cuestiones a seguir, y particularmente para los jubilados, son dos que las mencionaba hace un ratito. La primera, la cuestión de las tarifas. Es decir, ¿cuál va a ser la curva? Vale la pena recordar que iba a haber, por ejemplo, por poner un ejemplo de lo que ya sucedió, iba a haber un aumento de 20% en comunicaciones, finalmente quedó en un 5%. Es decir, hubo un ejercicio de decir, con los ingresos magros que tienen los argentinos, quizás no se puede una actualización de tarifas tal como estaba previsto originalmente. Sí, vamos a decir, la que exigen las empresas o la que debiera ocurrir, digamos. Sí. Quizás si vamos a tono con la inflación, sí debieran aumentar en esos valores, pero el bolsillo no está para soportar eso. Y te agrego un elemento también adicional que quizás al común de la gente no lo mira tanto, pero que es importante en términos macroeconómicos, que es las tarifas subsidiadas te generan un costo fiscal, con lo cual también tenés que mirar mínimamente el congelamiento del 2021 incrementó sensiblemente sobre todo las tarifas de electricidad o los subsidios en tarifas de electricidad. Claro. Entonces, tenés que mirar un poco eso. Ahora, no es menos cierto que si vos tenés una inflación de alimentos como la que tuviste este año, no tenés ni siquiera margen para aumentar tarifas. Esta es la realidad. Conclusión, digamos, hay que ponerle un poco el cascabel al gato a la cuestión de los alimentos. Doblemente sensible es eso, porque estamos hablando de la mesa de los argentinos, pero además estamos hablando de que en términos generales vos puedas contener la inflación. Hay que ver cuáles van a ser las anclas. Cuando hablo de anclas es, ¿el dólar se te va a escapar o va a ser un ancla? Las tarifas en 2020 fueron ancla. ¿Van a volver a ser ancla o no? Cuando digo ancla es que tiren la inflación hacia abajo. Los alimentos, ¿qué política vas a tener para tratar de que no te dé arriba de 40 O sea, no nuevamente? se trata de cálculos optimistas o pesimistas. Hay elementos que te pueden llevar la inflación para abajo o tenerla contenida
o no. Claro, exacto. Y una cuestión, yo no me inclino por el 50%, tiendo más en pensar que puede ser del 30 o el 35%. Puede haber mucho debate a esto. Sí. La verdad que a veces hacemos futurología o pronósticos y hay que analizar en realidad las variables. Y en un año en el que la pandemia no se terminó. Bueno, la pandemia no se terminó y otra cuestión, que es que en realidad a mí me interesa tanto mirar eso como qué pasa con las jubilaciones o qué pasa con los ingresos en general, en este caso las jubilaciones. Es decir, y ahí incorporamos otro elemento, fíjate, por ejemplo los salarios. Es decir, los jubilados necesitan que la discusión entre los empleadores y los empleados... O sea, el trabajador que está en actividad ahora. Exacto, que ese negocie bien, porque su jubilación va atada a eso. Y que además a la economía le vaya bastante bien, porque la recaudación está atada a eso. Vamos a poner un ejemplo práctico. Digo, si le va bien al trabajador en la negociación con el empleador, bueno, eso se traduce en una mejora en la jubilación, porque el cálculo parte de ahí. Exactamente. Alguno te puede decir, bueno, porque además el jubilado es un trabajador pasivo. Claro. Sigue siendo un trabajador. Con lo cual, es razonable que en alguna medida sea eso. Pero de nuevo, si la negociación, supongamos que los salarios, la inflación es del 35. Bueno, sí, es buena, es mala. Y depende. Si los salarios son del 30, los jubilados se van a enojar y tienen razón. Porque vamos a tener un problema. La jubilación, además que a los trabajadores les va a ir mal, a los jubilados, a los trabajadores pasivos también. Lo mismo si la actividad económica va a la baja. Por eso tanta preocupación, y vos incluías la cuestión, la variable COVID, si el COVID deja de estar en el centro de la escena en algún momento, probablemente la actividad económica tenga un desempeño mejor y entonces las jubilaciones también le vaya mejor. ¿Ves una mejora en la actividad económica? Por ejemplo, algunos rubros se viene viendo, ¿no? Una reactivación, no sé si lenta o lógica, pero digo, construcción... ¿Qué otros rubros? Sí, todo lo que tiene que ver con construcción, cemento, sí. Digamos, el índice Construya, el consumo de productos de construcción ha crecido más, está 10, 12, 15% incluso en algunos meses, en los últimos 4 del año pasado respecto del 2019. O sea, prepandemia. Claro, mejor que prepandemia, claro, mejor que en la etapa prepandemia. Algunos otros indicadores un poco menos, el consumo de combustible o el de energía, recién este mes dio muy bien, es decir, en diciembre, no había dado tan bien, digamos, vos vas viendo que la reactivación económica sí es más rápida de lo que podía imaginar. Me preguntabas hace 6 meses, yo te decía, no sé si de fin de año estamos produciendo los mismos niveles. Y la realidad es que en la mayoría de los sectores, salvo aquellos claramente afectados por la pandemia, es decir, el turismo no está al 100%, es evidente, o la gastronomía, pero en la mayoría de los sectores de productivos, incluso varios de servicios, la verdad que estás en un escenario de prepandemia. No tal vez en la cuestión de los salarios, volviendo a lo que decía recién, los últimos datos son de octubre, pero cuando vos mirás los datos de octubre en términos de, por ejemplo, de cantidad de trabajadores, tenés 150.000 puestos de trabajo menos, claro. Y no se recuperó. Y eso también afecta a los salarios o las jubilaciones, y algo parecido pasa en términos salariales, con lo cual hay como 2 velocidades en la recuperación. Una más rápida, da la impresión, en lo que tiene que ver con la producción, y una un poco más lenta en lo que tiene que ver con los ingresos. Bien. Te iba a preguntar por el Fondo Monetario Internacional, que parece un tema lejano, que no le interesa a nadie, pero no tanto. Está asociado. Está asociado a lo de todos los días, ¿no? Porque es un acuerdo que es vital también para la Argentina en su economía y en las proyecciones que haga a partir de ahora. En un ratito, ¿te parece? Dale. Muy bien. Vamos a hablar de la fe de vida. Clara lo viene contando todos los sábados y es bueno repetirlo, saber que la fe de vida... se prorroga la presentación hasta el 31 de marzo de 2021. Es más, en muchas ocasiones Clara fue la que aquí resaltó que el trámite de la fe de vida quizás sufre modificaciones a partir de ahora en términos de no hacer la presentación como se hacía habitualmente. Los cajeros automáticos, a ver, las extracciones, los depósitos y las consultas serán gratuitas también hasta la misma fecha, el 31 de marzo de este año 2021. Repito, cajeros automáticos, extracciones, depósitos, consultas serán gratuitas hasta el 31 de marzo de 2021, más allá del banco del cual se trate, ¿sí? Si cobrar la jubilación en ese banco o no. Y las jubilaciones mínimas y la AUH, el reintegro del 15% en las compras con tarjeta de débito seguirá hasta el 31 de marzo. ¿Qué es este reintegro que no lo utilizan muchos jubilados? La verdad, Hernán, es algo que no te va a salvar el mes, lo repito siempre, pero son 700 pesos máximo
Sí. que podés incorporar a esa jubilación mínima. Imagínate, la jubilación mínima, eso es realmente significativo. Ujú. Ahí el problema es que en general, o suele ocurrir, que los adultos mayores no usan la tarjeta para comprar con débito. Esto es una cosa que tiene que ver con las características de consumo, ¿no? Digamos, así como muchos adultos mayores tal vez sacan la plata del cajero y no pagan, de nuevo, insisto, no pagan con débito. Bueno, me parece que ahí hay que ponerle alguna política para aprovechar ese mecanismo. Es decir, si vos lográs que los jubilados efectivamente, cuando van al supermercado o al almacén, porque hoy Postnet tiene todo el mundo, es obligatorio además, pero todo el mundo tiene. Entonces vos vas y compras con tarjeta y tienen la devolución, lo cual, bueno, es 4 o 5 puntitos adicionales que podrías Yo lo que digo incorporar. que la costumbre está, ¿no? Es tradición sacar todo el dinero de la jubilación. Es un problema. Lo que yo digo es, saca una parte, deja, no sé, 5.000 pesos y con eso movete para comprar y tenés un ahorro de 700 pesos. Digo, nada es despreciable, ¿no? Cuando hablamos de una jubilación Ahí mínima. yo creo que hay políticas no ortodoxas, diría. La familia, yo te voy a ayudar a mi abuela a decirle, che, vení, mira, se hace así. Claro. Es tan sencillo como esto, Sí. que es casi pedagógico, si querés, porque también a mí me cuesta quizás con mis hijos en las cuestiones tecnológicas y empiezo a notar que uno, bueno, no está, No, porque es un, actualizado. es un digamos. beneficio que no se termina utilizando. Por eso yo digo que hay que Exacto. repetirlo y hasta, no sé, si no hacer un spot. Claro, va a decir, y bueno, pero no conviene a muchos que se utilice. Yo creo que sí, que es un beneficio que debiera utilizarse al 100%. Totalmente. Me parece, no está mal lo que dice Hernán para hacer un spot y que todos sepan cómo llevar a cabo ese ahorro. Quiero presentar a Claudio Romero, me han hecho la letra muy chiquita, legislador porteño por Vamos Juntos, ex secretario de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Quería hablar, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Buenos días. A ver, quería hablar de las reacciones y los comportamientos de la persona mayor, del adulto mayor en pandemia. Ayúdame, a ver. Bueno, yo creo que primero lo que debemos hacer es agradecerle a nuestros mayores porque una vez más fueron el ejemplo de comportamiento. Salvo honradas excepciones, porque sabemos que díscolos vamos a encontrar en todos los segmentos etarios, Sí. me parece que como son un ejemplo siempre de valores, son un ejemplo de paciencia, son un ejemplo de solidaridad social, de sabiduría, entre otros temas. Esta vez son aquellos que más tuvieron que estar aislados, cumplieron perfectamente el aislamiento y están cumpliendo también en esta etapa por el distanciamiento social. Sí. Son quienes más sufren porque cada año de vida que no se conectan con sus seres queridos les duele un poco más que a los más jóvenes. Sí. Pero lo primero hay que agradecerle porque es fantástico cómo se han comportado en su gran mayoría. Bien, y con respecto al uso de la tecnología, bueno, no descubrimos nada, pero sí sabemos que hubo una explosión de utilización, ¿no?, de las tecnologías. Y allí hubo algo positivo también, ¿no?, que fuimos incorporando todos y los adultos mayores más aún. Sí, la verdad que sí. Es muy importante porque algo que no debe sufrir el adulto mayor justamente es el aislamiento. Claro. Y justamente lo recomendado para combatir esta pandemia es el aislamiento. Lo que no significa es que estar aislado físicamente signifique no tener ningún vínculo, aunque sea tecnológico. Entonces, es muy importante asentar pilares, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras provincias. En la ciudad nos adelantamos un poquito más porque hemos arrancado allá en el año 2015-2016 con una plataforma y nos permitió que el 85% de los adultos mayores, hoy las últimas estadísticas, están conectados a través de algún sistema tecnológico. Y eso le permite poder estar vinculado con la familia, con los amigos, hacer talleres, tener vinculaciones con algunas plataformas privadas, otras públicas, que todo el mundo ha colaborado y centralmente los más jóvenes también acá hay que agradecerles porque ese binomio nieto o ese voluntariado a través de distintos programas que se fueron organizando permitieron que el adulto mayor esté acompañado el mayor tiempo posible. Sí. Claudio, ayúdame a evaluar lo que ha ocurrido durante este tiempo, el primer tiempo de encierro y después, bueno, de libertades que tenían que ver con que si el jubilado salía, se exponía a un riesgo, ¿no? Sabemos que circulamos más y tenemos mayor peligro de contagiarnos. ¿Aumentaron los casos de maltrato y abuso durante este tiempo? Muchísimo. ¿Por qué? Porque se denuncia menos. Desgraciadamente hay estadísticas que la podemos encontrar en la oficina de... Ay,
Ahí se cortó. A ver, Claudio, si podemos recuperarte, porque sí, los números así lo indican, ¿no? Que hubo mayor cantidad de situaciones de maltrato y en muchos casos no se denuncian, ¿no? Se cortó. A ver, Claudio, si no, te retomamos en un ratito nada más, ¿sí? A ver si lo tenemos ahí. Ahí lo llamamos. Mira, te cuento, en un ratito vamos a estar hablando con Ana Chesi, que es nutricionista, porque se produjo un aumento de peso durante la pandemia. Y yo sé que, no sé si será enero el mes, que ya se termina, o será el principio de febrero, pero tiene que haber una manera, una técnica para empezar por la actividad y después seguir con la alimentación, o que vayan las dos cosas de la mano. Claudio, ¿estás por ahí? Sí, ahí sí, Bueno, hemos recuperado. a ver. Que decían, ¿hasta qué parte se escuchó? Sí. Pero Hablabas de las denuncias, de que se han hecho pocas denuncias, ¿no? En función de la cantidad de hechos, situaciones de maltrato. se han hecho pocas denuncias justamente porque los adultos mayores no pueden salir y porque generalmente el abuso se produce intrahogar, dentro de la familia. 9 de cada 10 agresores es el hijo, el nieto, la pareja más joven, el cuidador formal o informal. Entonces, al no poder salir el adulto mayor, se ha complicado con las denuncias. Pero es un caso que tenemos que estar atentos porque el abuso y maltrato en las personas mayores se da y generalmente comienza con el abuso financiero. Bien. Las denuncias, reiteremos, ¿a dónde hay que hacerlas? En la Oficina de Violencia Doméstica de la Nación o en la Ciudad de Buenos Aires, a través del 147, se busca la ayuda para el programa Proteger. Muy bien. Claudio, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y que tengan un buen sábado. Gracias, Eduardo. Un saludo a la audiencia. Muy bien, muchas gracias, Claudio Romero. Hablemos ahora de los créditos ANSES. Esto es importante, ¿no? Los alcances, bueno, entre 5.000 y 200.000 jubilados y pensionados contributivos, entre 5.000 y 70.000 pensiones asistenciales, y los plazos de devolución, 24, 36, 48 y 60 cuotas con un 29% de interés anual. Con respecto a esto, Hernán, digo, es importante, ¿no?, que exista esta línea de créditos ANSES. Sí, básicamente porque el adulto mayor suele no ser sujeto de crédito, con lo cual es importantísimo que exista esto. Tuvo dos ventajas, que fue que básicamente durante la pandemia no pagaron las cuotas, sí, y al final de la pandemia no solo se bajó la tasa de interés, sino que además no se cobró, digamos, el retroactivo de lo que no habías pagado. Es decir, el financiamiento de lo que no pagaste básicamente no se le cobró a los jubilados, así que en ese sentido es positivo. Ahora se ha reactivado. Uno de los problemas que había, paradójicamente, en la pandemia era que como estaban congelados, también el que quería sacar no podía sacar. Y esto era un problema para aquel que quería básicamente financiarse en ese esquema. Bueno, finalmente se resolvió hacia fin de año. Sí, una de las cosas a tener en cuenta es que al momento de finalizar el pago, la devolución del crédito ANSES, la edad tope son los 90 años. ¿No? Exactamente. Ese es uno de los puntos a tener en cuenta. ¿Me permitís una cosa? Claro. Porque me están escribiendo 2 o 3 personas distintas sobre un tema que tocamos, que era la devolución de IVA, y que nos plantean que tienen problemas porque no se las devuelven. No le aparece la devolución. Que tiene que ser, tengo entendido, en 24 horas, ¿no? Tiene que ser en 24 horas. Ajá. Tenés que cobrar la mínima y tenés naturalmente que comprar con débito. Digamos, si no haces alguna de estas cosas es por eso. Pero si estás haciendo todas estas cosas, ahí es importante que eso sea bien transparente y rápido, porque además, si no le estamos pidiendo, efectivamente, yo ni siquiera miro... Pero tuviste varios mensajes. Sí, 2 personas me escriben exactamente lo mismo. Una me recuerda, te lo había dicho antes, sí. Efectivamente. Está bien, tirón de oreja. ¿Y a quién hay que hacerle el reclamo? ¿Al banco? Bueno, sí, efectivamente. Si vos hiciste al banco o a la tarjeta, sí, que te tiene que devolver el monto de la compra. Te diría más bien a la tarjeta, porque es responsabilidad de la tarjeta que si compraste aparezca el 15%. Ahí hay una dificultad adicional, que es que uno no suele mirar el extracto y mirar esas cosas. Hay que hacer ese esfuerzo, ¿no? Bueno, cuando uno va a retirar dinero, ver que aparezca al día siguiente, hay que revisarlo. Y sí. Le voy a decir a Clara que a ver si la semana que viene se puede traer algún ticket, ¿no? Algún ticket de extracción de cajero, para ver si aparece reflejado y de qué manera, cómo aparece descrito el ítem. Te dije Fondo Monetario. Debemos saber de qué se trata, acordar con el fondo y qué consecuencias trae para la economía de todos los días. A ver, la cuestión del Fondo Monetario Internacional, básicamente el acuerdo que hoy está vigente, sí, es impagable para la Argentina. Esto hay consenso absoluto. En los próximos 3 años básicamente implica pagarle estos 44.000 millones de dólares que la Argentina deuda con el fondo. Es imposible que nosotros nos hagamos de ese ahorro y además de los dólares particularmente. Con lo cual vamos camino a una renegociación.
un poco la fecha que se discute es probablemente mayo, porque allí hay un vencimiento que tiene que ver con el Club de París y el gobierno tiene intenciones de poder cerrar el acuerdo con el fondo antes de eso, o a más tardar en junio. Hay algunas discusiones al respecto, algunos dicen que puede ser postelecciones. Yo creo que de todas formas va a haber un esfuerzo por hacer eso. El objetivo es estirar los plazos. En principio el fondo plantea un acuerdo a 10 años. A mí me parece que para la Argentina eso igual es insuficiente, porque no tenemos condiciones para pagar incluso ese crédito en 10 años. ¿Y de cuánto sería el plazo? No, es que no hay ninguna, digamos, en la góndola no hay ninguna opción superior a 10 años, claro, con lo cual te están ofreciendo el máximo, pero de todas formas, a mí me da la impresión que es necesario tal vez discutir alguna excepcionalidad, así como el crédito fue excepcional, una excepcionalidad en el pago, porque la Argentina no puede, digamos, generar casi 50.000 millones de dólares, ni siquiera en 10 años. Cuando uno mira hacia atrás ve que eso es realmente muy debiera difícil. tener una recuperación de la economía y una actividad casi en una tasa increíble. Sí, y la otra discusión es cuáles son los requisitos para ese acuerdo, digamos, ¿no? Que es un poco la discusión es, ¿y eso nos afecta a los jubilados? Bueno, en principio, el Fondo Monetario siempre fue más bien promotor de leyes de movilidad más vinculadas a la inflación, con lo cual lo que se votó el año pasado va a contramano más bien de eso. Salarios y recaudación, nada pero que ya ver. está votado, con lo cual no va a haber vuelta atrás. Sí, la discusión puede ser que el fondo exija ajuste en términos fiscales y, bueno, da la impresión que el gobierno no tiene intenciones de cumplir con eso, pero sí va a ser materia de discusión. Bien, perfecto. Ana Chesi es nutricionista, la sumamos a lo justo y necesario. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Edu? Bien, bien. Junto a Hernán Lecher, que me hace con seña que no subió de peso en la pandemia. ¿Estás igual? ¿Ahí estás? Más o menos. Sí. Más o menos. ¿Ahí me ves? Sí, ahí te vemos perfecto, Ana. Perfecto. Bueno. ¿Ese por bien? Bien, todo bien. Bueno, a ver, dame la experiencia de consultorio. Mucha gente te fue a preguntar. En la franja de jubilados y pensionados hay muchos que subieron unos kilitos. Contame. Muchísimos, la verdad que sí, se subió muchísimo de peso, tanto en jubilados como en no jubilados, pero la verdad es que casi toda la población subió de peso. Sí. ¿Cómo lo revertimos? Las chicas que tienen trastornos alimentarios lamentablemente bajaron muchísimo de peso. Sí. Por la calle se ve gente extremadamente flaca y gente que subió muchísimo de peso. Mira, aquí tengo una imagen, la quiero compartir con vos y con todos. Dice, países que más aumentaron de peso durante la pandemia. Brasil, 52%, Chile, 51%, Turquía, 42%, Sudáfrica, el 41%, y ahí aparece en el top 5 la Argentina, entre los 5, 40%, Sí, sí. España, 38%. No aparece Estados Unidos, mirá vos, porque no tuvo una cuarentena estricta, ¿será? Porque Claro, es un país donde la no obesidad es tuvo. altísima. Es impresionante, ¿no? La cantidad de gente fue tremenda y hay que tener en cuenta que la comida es uno de los placeres de la vida y todos los placeres generan adicción. Entonces, la gente ante la imposibilidad de reunirse, ante la imposibilidad de viajar, ante los problemas económicos, porque la verdad que hubo un montón de gente que tuvo realmente muchísimos problemas económicos, que perdió su trabajo o que tuvo que cerrar su negocio. Entonces, ante la desesperación y la angustia que les produjo y el aislamiento, comieron muchísimo. La gente cocinó, compró comida por aplicaciones, una barbaridad. Y todo implica, a ver, en ese proceso que describís, estando en casa, angustiados, ¿no? Con incertidumbre. Creo que la incertidumbre también, ¿no? Debe provocar que uno esté inquieto y se desordene y demás. Eso provoca también menos actividad física, ¿no? Porque no muchos se ponen a hacer actividad dentro del departamento. Mira, hubo mucha gente, yo entrené toda la cuarentena, Sí. Voy a un gimnasio y hacía clases online y además buscaba personas que daban clases de distintos países y entrené toda la cuarentena. Pero convengamos, estoy acostumbrada a hacerlo, la mayoría de la gente tal vez no está acostumbrada a entrenar permanentemente. Sí. Y entonces es la excusa perfecta. Y no, ahora no puedo, imagínate la pandemia, no tengo lugar, no tengo las pesas, cuando podías llenar botellas de agua con más agua o con arena y tener más peso. Había forma de arreglárselas, pero bueno, la mayoría de la gente
también hay que tener en cuenta el tema del miedo. Estaban asustadas, no querían salir. Era como si tuvieses un tigre afuera, pero que no lo podías ver. Entonces asusta mucho más todavía el tema de que la enfermedad fuese invisible y que no sepas dónde ni cuándo te contagiabas. Claro. Entonces, bueno, la gente se dedicó a mirar series de todos los colores, fijarse qué tratamientos salían y comer. Mirá qué tres patas, Hernán, a ver. Ana, a ver, uno en general asocia a comer sano, comer bien, a que es sensiblemente más caro. ¿Es posible que uno tenga una dieta que no se te vaya el bolsillo al demonio, básicamente, y que puedas comer más o menos sano? Interesante. Sí, es un error pensar que uno come más barato si come mal. Porque la verdad es que ahora ir a cualquier cadena de comida rápida, antes la comida rápida era muy barata. Ahora la comida rápida no es barata, porque si vos vas y te pedís un combo completo en cualquier casa de comida rápida, y son 800 pesos por persona, porque va con la gaseosa, con el muñequito y con la mar en coche, y es carísimo. En cambio, vos comprás por 800 pesos, por ejemplo, o más o menos, no sé ahora, 1 kilo de carne y come toda la familia y le haces una buena ensalada al lado y no gastás 800 pesos por persona, gastás 800 pesos, tal vez 1000 para que coma toda la familia. Y en vez de estar tomando gaseosas, tomás agua. Y no tenés que estar gastando plata y es muchísimo más saludable tomar agua que tomar gaseosas que se venden, por más que sea light o no light. El tema es que es una bebida que no es la que deberíamos tomar habitualmente. Ana, te voy a mostrar una placa en la que dicen los países que más bajaron de peso durante la pandemia. Malasia, 36%, está encabezando esta lista. Perú, 28%, Sudáfrica, 26%, India, 25%, Brasil 24% y Argentina el 23%. Bueno, algunos aprovecharon el tiempo encerrados para dedicarse al cuidado personal y quizás a ordenarse también, ¿no? Sí, hubo de todo. La verdad es que cada uno reaccionó como siempre ante una situación estresante y ante una crisis de cualquier tipo. Hay gente que reacciona mejorando su calidad de vida dentro de lo que puede hacer y hay gente que se abandona y se deprime y se asusta y bueno, se tomó muchísimo alcohol. Realmente mucha gente tomó mucho alcohol, eso también engorda y también perjudica mucho la salud y también perjudica mucho el bolsillo, ¿no? Porque hasta un vino barato es caro y encima no sirve para nada útil. Entonces, la verdad que estuvieron todos los extremos contemplados, creo que en toda la población de todo el planeta. Todo el mundo hizo lo que pudo hacer según su sistema psicológico le permitiese. Quien quiera transformar... Y por supuesto también su economía, ¿no? Ana, quien quiera transformar el domingo, es raro lo que te iba a preguntar, quien quiera transformar el domingo en lunes, es decir, viste que el lunes empiezo, la dieta es el lunes empiezo. Digo, quien quiera resignar el domingo y diga, empiezo mañana, ¿qué tiene que hacer? Definímelo en 2 o 3 pasos. Mira, a mí me parece que lo ideal, hoy justo subí en Instagram un posteo acerca del tema del peso. Es un equilibrio de ingresos y salidas, es una cuenta bancaria. Si vos comes más de lo que gastás, vas a engordar. Así comas comida saludable o comas basura. Ahora, si vos comes menos, ingerís menos calorías de las que vos gastás diariamente, vas a bajar de peso. Después, por supuesto, lo ideal es subir de peso en masa muscular y no en grasa, y bajar de peso perdiendo grasa y no perdiendo músculo. Bueno, porque dale, aprobé el teórico. Ahora vamos a la práctica. Vamos con el práctico. Dale. Por ejemplo, el tema básicamente es la cantidad, ¿sí? Pero comer algún cereal en la mañana, algún lácteo y alguna fruta. Por ejemplo, un yogur con una granola y rodajitas de banana. Otro desayuno puede ser una tostada de pan integral con un revuelto de huevos y si quieren palta. Otra puede ser básica y rápida, de 4 o 5 galletitas untadas con queso blanco y si quieren le ponen mermelada y siempre viene bien una fruta. En el almuerzo puede ser un plato de pastas, un plato de arroz, un wok de pollo con arroz, unas pastas con una salsa boloñesa y también de postre estaría bueno tener una fruta y tener una buena ensalada al lado. Para mí siempre es perfecto tener una rica ensalada con muchos colores para acompañar todas las comidas. Aportás fibra, aportás volumen y entonces tenés menos hambre. Porque si vos comes toda comida como sin demasiada fibra, tenés que comer mucha cantidad, no solo para no tener más hambre, sino para
llenar el lugar que vos tenés en tu estómago. Sí. A la tarde sería más o menos lo mismo que el mediodía, cambiando las cosas. Podés tal vez no comer hidratos de carbono, si querés, si no hiciste demasiada actividad, Bien. se puede bajar un poco la cantidad de hidratos que aportan energía y que no estás usando si no te movés. Bien. Y a la noche podés comer una porción de carne, de pollo, de pescado, Sí. o un omelette con claras de huevo, una tortilla. Otra buena opción para el mediodía son las tartas, pero hay que tratar de no ponerles crema, porque si vos le pones crema y le pones queso Sí. rallado o Bien. quesos esos en hebras, tienen cualquier cantidad de grasa. Bien. Sí podés usar un queso magro o un queso blanco que queda tipo crema y le Ana. aportás más proteína y menos grasa. Ana, mañana empiezo. Otro día la seguimos, ¿te parece? Dame tu Instagram. Dale. Mi Instagram es hesi65. Muy bien, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, quiero contarte acerca de Mayores Conectados, www.mayoresconectados.com.ar. Hay guías educativas. La semana pasada hablamos con Jorge porque hay muchas cosas que se pueden hacer con esta tecnología. Digo, y cómo nos hemos adaptado, ¿no? A todo este tiempo. Guías educativas, la tecnología de una manera fácil, cercana, posible que lo puedas realizar. El Facebook es Mayores Conectados Argentina. También con guías educativas y la tecnología de una manera muy, muy fácil. mayoresconectados.com.ar, la página. Bueno, quería contarte acerca de una marcha esta misma semana, el viernes de esta semana, a las 9 de la mañana, tras varios meses de reclamos de no ser oídos. Este viernes 5, te reitero, 5 de febrero a las 9 de la mañana, abogados con apoyo de distintos colegios de todo el país van a marchar en reclamo para que ANSES amplíe la cantidad de turnos, resuelva la atención virtual, las atenciones virtuales en general, y habilite la atención de letrados y de los reclamos por expedientes que aún no fueron resueltos, ¿sí? Ese es el punto y por eso se da esta movilización. La idea es que en el comienzo del año laboral el gobierno tome cartas en el asunto, es decir, tome nota de esto que estamos planteando sobre la problemática de data de comienzo de la pandemia, ¿sí? Esto estamos hablando de principios del año pasado. Bueno, hasta aquí llegamos. La próxima semana, Clara está volviendo, pero no llegaba para las 12. Así que la semana que viene estará aquí con vos, con todos ustedes. Hernán, gracias como siempre. Un placer. Buena semana para todos. Que estén bien. ¿Está lloviendo? ¿En serio? Bueno, está lloviendo. Disfruten el día. Human Banking es tener beneficios pensados para ellos, como los jueves de jubilados, con el 50% de ahorro en farmacias y perfumerías con su tarjeta Superviel de débito. En una era de mucho banking, nosotros te seguimos ofreciendo mucho más de Human. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Pero para eso, tengo que estar preparada para todo tipo de ocasiones. Porque elegir nos hace bien. Gravaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo.